Muy buenas, en este vídeo sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas. Estamos en un momento realmente impresionante, mucho miedo. Y ahora quédate hasta el final del vídeo que vas a explicar el por qué, qué métricas está pasando a nivel on-chain, que están haciendo las carteras, por qué están capitulando. Eso no quiere decir que sea a corto plazo, pero nos está diciendo síntomas bastante interesantes de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es que estamos viendo los metales preciosos como el oro, la plata llegando a máximos históricos, el SP 500, bueno, entre máximos, retrocediendo, y estamos viendo las criptomonedas que realmente están pues a puntos, sobre todo las altcoins muy bajas. Bitcoin está en esa zona entre llegó al máximo 125.000, el mínimo de 80.000 en noviembre, está en esa zona media, hay mucho miedo. Y ahora a continuación te voy a estar mostrando una herramienta que yo utilizo, sobre todo en las clases, que es una herramienta de un poco de pago, que al final analiza un poquito qué está pasando más allá del precio. Evidentemente, siempre a nivel de analizar el mercado de cripto, nunca te puedes basar por una herramienta on-chain para decir, bueno, el mercado va a subir o el mercado va a bajar. Nunca. Pero sí que lo puedes utilizar como un complemento, que a mí me gusta bastante, para lo que te está diciendo a nivel técnico, ¿vale? Y eso es bastante interesante, ¿vale? Porque estamos en un mercado donde siempre vamos a estar viendo mucha gente que hace predicciones que dice, bueno, Bitcoin tocará fondo cuando toque 50.000. Hay otra gente que dice 40.000, hay otra 60.000, gente que dice 30.000. Y adivina qué, seguramente la mayoría nunca va a acertar exactamente el fondo. ¿Por qué? Porque nunca puedes prever un punto concreto cuando no está lejano. Porque en el camino, por ejemplo, en el 80.000 o en el punto que quiera tocar el fondo de mercado, pues pueden pasar muchas cosas entre medio, ¿vale? Muchas cosas entre medio, diferentes combinaciones de gráficos. Entonces, mucha gente, yo personalmente te recomiendo que siempre la gente que te diga, no, va a bajar hasta tal punto y aquí vamos a estar comprando, normalmente suele ser la gente que se queda fuera del mercado. Lo mismo pasó que en 2022, cuando mucha gente, cuando Bitcoin estaba a 15.000, 16.000, decía que, bueno, iba a comprar a 12.000, a 10.000 o incluso 8.000 y nunca llegó a esos precios. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ir semana tras semana viendo qué va pasando y pues viendo las métricas, ¿no? Tanto la parte técnica como lo que está pasando a nivel on-chain. Y a nivel on-chain lo que quería compartir un poquito en ese vídeo, que es una herramienta que yo utilizo bastante, que es un poco esta donde pone pérdidas realizadas. ¿Qué significa esto? Normalmente, cada vez que hay un pico, por ejemplo, cuando tuvimos la bajada del 22 de noviembre, que Bitcoin tocó el punto sobre 84.000, tuvimos una pérdida realizada, significa de billeteras en spot, de casi 6 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Evidentemente, son gente que ha comprado más arriba, que el precio está bajando. Entonces, ante el miedo de que pueda bajar más y tener más pérdidas, dicen vender, tener pérdidas realizadas y quedarse con ese precio y no perder más, ¿no? Es un poco la psicología de mercado que hay detrás de los precios. Y fijaros, si vamos al gráfico general aquí, es decir, de todo lo histórico que hemos visto, fue realmente el pico más grande. Aquí tuvimos un pico grande, pero fue realmente la subida de marzo de 2023. Realmente no sé por qué hubo este pico. Quizá fue una capitulación final hasta la subida hasta máximos históricos. Pero quitando este, vimos que esos 6 billones cuando Bitcoin tocaba el 21 de noviembre fue realmente el más alto de la historia, ¿vale? Evidentemente también es normal que sea el más alto porque también hay más capital aquí que no, por ejemplo, en 2022. Otra cosa curiosa es que justamente hace un par de días, también lo que fue el viernes, tuvimos otro pico de pérdidas realizadas sobre o sea, sobre 90 no, perdón, sobre el otro día sobre 87, 86.000 dólares. Aquí lo podemos ver más claro. Aquí. Ok, casi 5 billones sobre el precio de 89.000. Ok, aquí vimos que otra pérdida realizada sin hacer un mínimo. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos en un momento donde hay mucho miedo en el mercado. Entonces hay mucho miedo en el mercado, hay mucha gente que es muy bajista. Eso no quiere decir que los precios no puedan bajar más, evidentemente, pero lo que estamos viendo es que hay una capitulación bastante grande a corto plazo o se está formando en un abanico de precios un fondo de mercado, seguramente, ¿no? Entonces aquí vimos una capitulación bastante grande que si también vamos al máximo histórico, vemos que es casi la segunda, ¿vale? Fijaros que siempre en el pasado, siempre que ha marcado un fondo de mercado, por ejemplo, aquí estábamos viendo
en la bajada de 2021, antes de hacer otro máximo, tuvimos un pico de pérdidas realizadas bastante grande, otro pico de pérdidas realizadas bastante grande, menor, ¿vale? Por marcó el fondo hasta la subida de 30.000 hasta 64.000. ¿Ok? En el fondo de mercado también cuando hizo, vamos a ver, aquí en noviembre también tuvimos varios picos y luego el mercado subió, ¿no? Aquí también, lo que tuvimos aquí en agosto, también tuvimos un pico de pérdidas realizadas, el mercado rebotó, y aquí también en marzo, abril, ¿vale? Aquí tenemos una situación parecida. ¿Quiere decir que se va a replicar inmediatamente? No, ¿vale? ¿Es posible que veamos algún precio más abajo? Evidentemente sí, porque hay zonas a nivel técnico, a nivel de Bitcoin, que puede dar alguna zona más abajo, ¿vale? Pero es muy importante para mí la reflexión de este vídeo es que no te fijes solamente en un precio, va a bajar a este punto, no que vayas mirando también la reacción, porque de la misma manera que aquí mucha gente esperaba precios abajo y el precio rebotó y a nivel on-chain te está marcando un fondo, cuidado, ¿vale? Aquí lo que nos está marcando es posiblemente un pequeño rebote, luego veremos cómo hace, cómo acompaña la estructura a nivel técnico, ¿vale? Porque por mucho que veamos esto, eso no nos puede decir un fondo de mercado si la parte técnica no nos acompaña, pero sí que es un síntoma de donde estamos viendo cierta capitulación de los inversores ante el miedo, la incertidumbre, y eso suele ser positivo, ¿vale? Aunque no quiere decir que sea inmediato, para medio largo plazo, para estar formando progresivamente un fondo de mercado, ¿vale? Entonces, bueno, esta métrica me parece interesante compartirla porque en el pasado a mí personalmente me ha dado bastantes buenos resultados, ¿vale? Sí que es verdad que podemos ver en algún momento otro pico, pero bueno, eso lo iremos viendo en el camino, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo en este canal.